Forest es un juego de supervivencia y misterio, con tanto lore que resulta complicado explicarlo todo, pero aquí estoy yo, listo para contártelo de manera cronológica, así que agarra tus palomitas y prepárate. Episodio 1. Los antiguos y los artefactos. Para entender la historia que sucedió en The Forest, primero debemos retroceder muchos siglos, antes de la llegada de la Corporación Sahara. Tenemos que hablar sobre los seres que crearon los artefactos, los antiguos. Seres misteriosos, con una alta inteligencia, que habitaron esta península, al norte de Canadá, desconectada del exterior. De ellos, no se sabe mucho, pero lo que dejaron atrás sugiere que tenían acceso a una tecnología avanzada. Sus creaciones fueron los artefactos conocidos como obeliscos, el obelisco de resurrección, el obelisco del comportamiento. El obelisco de resurrección es, quizás, el más importante de todos. Una estructura con forma de pirámide diseñada para devolver la vida, utilizando la vida de un individuo para traer de vuelta a otro, pero con un alto costo. Los seres que vuelven a la vida vuelven como mutantes, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Funciona como una entrada, con ambos lados abiertos. El interior está lleno de afiladas lanzas de piedra, que penetran al sacrificio colocado en su interior, similar a una doncella de hierro. Esta se cierra, sacando toda la sangre, y posiblemente el alma. Así revive a la persona del otro lado, un alma por un alma. Pero las personas revividas por este proceso no vuelven normales, se transforman en mutantes de diferentes tipos. El siguiente objeto es el obelisco del poder. Este artefacto es notablemente mucho más grande que el anterior, del tamaño de una cancha de fútbol. Emite una luz autoluminiscente, proveniente de una fuente de poder desconocida, que se ubica en lo alto de las montañas nevadas de la península. Este artefacto tiene una potencia energética similar a la de un reactor nuclear. Es capaz de cargar grandes cantidades de energía y luego redirigirla para crear enormes pulsos electromagnéticos. Es capaz de interferir y dañar objetos electrónicos. El siguiente es el obelisco del comportamiento, otro de los artefactos más poderosos de la península. Este objeto tiene la capacidad de alterar el comportamiento de los nativos de la isla. En su modo azul, los vuelve dóciles y temerosos, eliminando su impulso de cazar. Pero, en su modo rojo, provoca una furia incontrolable, atrayéndolos hacia su ubicación y aumentando su agresividad. Después de la creación de los obeliscos, los antiguos, después de llegar a la península, comenzaron a hacer muchos experimentos con los nativos de la isla. Hablemos de los nativos y de los mutantes. Episodio 2. Los nativos y mutantes. Antes de que la península se convirtiera en el lugar aterrador que es hoy, los habitantes de la isla vivían una vida bastante tranquila. Eran una civilización indígena que, a pesar de estar aislada del mundo exterior por las montañas y rodeados de agua, mantenía una estructura social bien organizada. Se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Estos nativos tenían sus asentamientos cerca de lagos y ríos, y usaban herramientas simples para cazar y sobrevivir. Pero todo cambió cuando llegaron los antiguos. Hicieron experimentos en los nativos, usando el obelisco de la resurrección, y ahí fue cuando todo comenzó a torcerse. Fue allí donde los primeros mutantes nacieron. Uno de los más conocidos es Virginia, una criatura con 4 piernas y 2 cabezas, que parece una combinación grotesca entre una araña y un humano. Se especula que podría haber engendrado a los fetos mutantes que hoy vemos en la península. También tenemos a Arpsy, un monstruo formado por 3 cuerpos con 6 brazos y extremidades deformadas, capaz de derribar árboles con su fuerza devastadora. Y luego está Cowman, un ser gigantesco, con características faciales humanas, pero grotescamente obeso. Y con una fuerza increíble. Estos mutantes quedaron esparcidos en las profundidades de las cuevas y por toda la península. Por eso vemos dibujos de ellos antes de la llegada de la Corporación Farmacéutica Sahara. Pero, ¿y los nativos de la isla? Los nativos aún mantenían una actitud dócil hacia los exploradores y extranjeros que llegaban a la península. Aún no se habían convertido en caníbales. ¿Qué transformó a los nativos dóciles en caníbales? Aquí va mi teoría
Cuando la península comenzó a quedarse sin recursos, los nativos, desesperados por sobrevivir, recurrieron al canibalismo. Al principio, esto fue solo una medida desesperada, pero con el tiempo, el consumo de carne humana trajo consigo una enfermedad degenerativa conocida como encefalopatía espongiforme. Esta enfermedad destruyó sus mentes, haciéndolos cada vez más violentos, paranoicos y finalmente dementes. Con el paso de los años, el canibalismo se volvió parte de ellos. Se comían entre ellos y a cualquier extranjero que pisara la península, lo que alguna vez fue una civilización indígena dócil y amable. Se transformó en hordas de caníbales enloquecidos por la enfermedad. Ahora ya tenemos la historia de los habitantes de la isla y los mutantes. Y así, con esta explicación, pasemos a la otra parte. Episodio 3. Los misioneros y exploradores. A finales del siglo XIX o principios del XX, un grupo de misioneros cristianos decidió aventurarse en la península. Su misión era evangelizar a los nativos que habitaban este remoto lugar y acercarlos a la palabra de Dios. Sin embargo, lo que encontraron aquí fue mucho más oscuro de lo que imaginaron. En lo más profundo de las cuevas de la península, estos misioneros dejaron rastros de su paso, cruces colgadas en las paredes, Biblias esparcidas por el suelo, y restos de campamentos que aún podemos encontrar. También descubrieron algo extraño, a la mutante Virginia, prueba de los experimentos de los antiguos. La vieron y le hicieron un dibujo, acompañado de palabras en latín. Entre las pertenencias de estos misioneros se encontró un documento en latín, lo que nos indica que seguramente tenían raíces católicas. Sus cadáveres, ahora momificados, siguen en posiciones de oración, como si en sus últimos momentos hubieran estado rogando por ayuda. Pero, ¿qué les causó una muerte tan repentina y aterradora? Algo catastrófico les sucedió. Muchos de ellos quedaron atrapados en ese momento final, y aún hoy sus cuerpos momificados se encuentran en posición de rezo. Pero estos misioneros no fueron los únicos en aventurarse a la península. A lo largo del tiempo, muchas personas dejaron huellas por toda la península, pero sus destinos fueron los mismos: buceadores, escaladores, e incluso un equipo de filmación llegó a la península para grabar una película. El guión, titulado Charles, el superviviente, se encontró en el campamento más grande. Esta película, escrita por Charles Lai en junio de 1984, estaba planeada para ser grabada en la península. Sin embargo, lo que debía ser una simple producción se convirtió en una pesadilla. Uno de los casos más misteriosos es el de un grupo que llegó en un yate en 1984. Según una teoría, uno de los padres había perdido a su hijo y, tras escuchar sobre el poder del obelisco de resurrección, decidió venir a la península con familiares y amigos para intentar devolverle la vida. Un acto de desesperación, sin duda. Pero, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a ir si creyeras que hay una forma de traer de vuelta a alguien que amas? El grupo fue desapareciendo, poco a poco. El niño fue enterrado en la playa, y el padre o madre, al no ver una salida, terminó suicidándose a bordo del yate. Los cuerpos de los otros miembros del grupo quedaron dispersos por toda la península. Otro recordatorio de lo mortal que es este lugar. De los pocos que lograron escapar, dejaron registros de lo que vieron, pero la mayoría de esos relatos llegaron a los oídos de una corporación. La corporación que cambiaría todo. Sahara Therapeutics. Episodio 4. Sahara Therapeutics y el Proyecto Harius. Sahara Therapeutics, una de las corporaciones farmacéuticas más poderosas del mundo, no dejó pasar la oportunidad cuando se enteró de los artefactos misteriosos en esta península. Aunque su enfoque siempre había sido la juventud y la longevidad, pronto vieron en estos artefactos la posibilidad de algo aún más grande. La resurrección, ¿te imaginas? Devolver la vida a los muertos, con esa promesa. Sahara no dudó en comprar la península y comenzó a construir un laboratorio subterráneo gigantesco. Así nació el Proyecto Harius. Sahara construyó todo un sistema de laboratorios y oficinas que abarcaba desde lo más alto de las montañas hasta las profundidades de las cuevas. Todo con el objetivo de desenterrar los obeliscos de la resurrección y del poder, y luego encontrarlos todos. El Proyecto Harius fue presentado como la última esperanza para padres con hijos con enfermedades terminales. Sahara les prometía tratamientos seguros y confiables que, según decían,
podrían salvar a sus hijos. Pero lo que esos padres no sabían era que sus hijos no estaban siendo tratados, sino sacrificados en el obelisco de resurrección, con la esperanza de traer de vuelta a otros. Lo peor, el ciclo no paraba ahí. Los experimentos de Sahara no salieron como esperaban. En lugar de devolver a los niños sanos y salvos, terminaron creando mutantes, seres deformes y aterradores. Después del proceso de resurrección, estos niños eran llevados a salas de observación, donde eran estudiados y observados. Lo que en un principio eran pequeñas anomalías, pronto se convirtió en deformidades físicas grotescas, y algunos experimentaron tasas de crecimiento increíblemente gigantes. Sahara, en lugar de detenerse, decidió estudiar estas mutaciones. Estaban interesados en sus aplicaciones en campos como la clonación y la longevidad en adultos. Querían aprovechar lo que habían descubierto para prolongar la vida humana, pero en algún punto, todo se salió de control. En cintas de videograbación encontradas, uno de los mutantes más peligrosos, un Armsy, escapó de su contención. Esto marcó el inicio del desastre, se desató el caos, y pronto la instalación fue invadida por los propios mutantes y caníbales que Sahara había creado y encerrado. Los humanos no tuvieron oportunidad. Casi todos los científicos de la instalación desaparecieron o fueron asesinados por los mutantes y caníbales. Los cadáveres en descomposición y los documentos que quedaron atrás son evidencia de los terribles experimentos hechos por la farmacéutica Sahara. Pero todo esto no se hizo solo. La cabeza de todo este proyecto fue el Dr. Matthew Cross. Él dedicó toda su vida al proyecto y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija, Megan, que sufría una enfermedad terminal. Fue él quien decidió llevar estos experimentos al límite de lo moral. Pasemos al Dr. Matthew Cross y Megan. Episodio 5. Dr. Matthew Cross y Megan. El Dr. Matthew Cross, científico encargado del proyecto Harius, tenía una esposa, Jessica Cross, y una hija llamada Megan, quien, desde su nacimiento, padecía una enfermedad terminal. Desesperado por encontrar una cura, Cross dedicó toda su energía a los experimentos de resurrección y prolongación de la vida. Utilizando los misteriosos artefactos encontrados en la península, el obelisco de resurrección, que parecía tener las respuestas para salvar la vida de su hija, se convirtió en su única esperanza. Pero Jessica Cross descubrió los oscuros secretos de la corporación Sahara y de su esposo. Horrorizada por los experimentos que Matthew realizaba con el obelisco y cómo se usaban niños en esos experimentos, Jessica se opuso firmemente. No podía permitir que su hija fuera salvada a costa de otras vidas. Determinada a proteger a Megan, Jessica presentó una orden de alejamiento junto con una orden de divorcio. Con la esperanza de mantener a Matthew lejos de su hija, ella prefería que Megan viviera sus últimos días en paz, en lugar de prolongar su vida a costa de otras vidas inocentes. El Dr. Matthew Cross recibió la orden, pero cegado por la desesperación y consumido por su obsesión de salvar a su hija, terminó asesinando a Jessica en un ataque de ira. La autopsia reveló que Jessica murió a causa de múltiples puñaladas y un traumatismo craneoencefálico, lo que sugirió que el Dr. Cross fue el responsable de su muerte. Pero la corporación Sahara ocultó todo esto para salvar al doctor más importante de sus proyectos. Tras la muerte de Jessica, Matthew llevó a Megan a la península. Megan desconocía todo lo que había pasado con su madre y se fue con su padre, donde él continuó con sus experimentos. Sin embargo, como sabemos, uno de los mutantes con los que estaba experimentando se salió de control, provocando el caos en las instalaciones y matando a todos los que estaban a su alrededor, incluida Megan. El Dr. Cross, devastado y completamente aislado, ahora completamente perdido en su locura, vio solo una opción: encontrar otro niño para sacrificar e intentar resucitar nuevamente a su hija. Desesperado, decidió activar el obelisco del poder para desviar un avión, y así pasamos a la historia principal. Episodio 6. Eric LeBlanc y su hijo. En el centro de esta desgarradora historia se encuentra Eric LeBlanc, un padre y experto en supervivencia. Mientras viajaba en un avión junto a su hijo Timmy, su vida da un giro oscuro cuando el obelisco del poder, activado por el Dr. Matthew Cross, provoca el derribo de su vuelo, en un intento desesperado por capturar a un niño para sacrificarlo y así devolver la vida a su hija. Al despertar entre los restos del avión,
Eric se encuentra con una escena que lo cambiará para siempre. Su hijo Timmy está siendo raptado por un hombre cubierto de pintura roja, el Dr. Cross. En medio de la desolación, Eric emprende una búsqueda implacable para rescatar a su hijo. En un entorno inhóspito, lleno de caníbales y mutantes, durante su travesía, Eric no solo lucha por su vida, también encuentra pistas que lo acercan a su hijo. Dibujos infantiles, dejados por Timmy en su camino, lo guían hacia las oscuras cuevas subterráneas. Pero lo que Eric descubre es mucho más aterrador. La península no es solo un paraíso salvaje. Las profundidades de las cuevas revelan la verdad sobre Sahara Corporation y sus crueles experimentos. Profundizando en su exploración, Eric descubre un vasto sistema de cuevas y las instalaciones secretas de Sahara, con una tarjeta de acceso que encuentra en el yate. Eric logra abrir la puerta secreta hacia las instalaciones de investigación de Sahara. Documentos y correos electrónicos detallan los experimentos de la corporación, utilizando los antiguos artefactos para prolongar la vida, como el obelisco de resurrección. En su camino, ve las huellas de la destrucción provocada por los mutantes, cuerpos esparcidos, laboratorios destrozados, lo que sugiere una masacre masiva. Finalmente, llega a la habitación que contiene el obelisco de resurrección, donde hace el desgarrador descubrimiento. Su hijo Timmy yace muerto en su interior, desesperado por traer de vuelta a su hijo. Eric coloca el cuerpo de Timmy en una cama cercana y conecta los cables a la máquina. El obelisco de resurrección solicita un nuevo espécimen, lo que obliga a Eric a buscar una nueva víctima para completar el proceso. Poco después, Eric se encuentra con el Dr. Matthew Cross, muerto en una oficina cercana, con crayones clavados en su cuello, boca, ojos y orejas. Es aquí donde Eric descubre la verdad. Matthew no era un caníbal, sino un científico que trabajaba para Sahara y usó el obelisco para intentar resucitar a su hija, Megan. Siguiendo las huellas de Megan, Eric se adentra más en las instalaciones. Descubre que Sahara Corporation no solo estaba detrás de los mutantes, sino también de la creación de caníbales en su búsqueda de la inmortalidad. Al final de su camino, Eric se encuentra cara a cara con Megan, quien se ha transformado en un monstruo. Megan, ahora una criatura monstruosa, ataca a Eric en una batalla final. Tras derrotarla, Eric la coloca en el obelisco, con la esperanza de que sirva como sacrificio para resucitar a Timmy. Sin embargo, la máquina requiere un ser vivo. Con una nueva tarjeta de acceso, Eric se dirige a una instalación donde encuentra el segundo artefacto, una máquina capaz de derribar aviones. Al activarla, Eric derriba un nuevo avión, lo que le permite secuestrar a uno de los sobrevivientes como sacrificio. Finalmente, Eric logra resucitar a Timmy utilizando a un sobreviviente del avión como sacrificio. Un año después, ambos son rescatados de la península y aparecen en un popular programa de televisión, donde se muestran como los únicos sobrevivientes de aquel infierno. Sin embargo, hay algo extraño en Timmy. Durante la entrevista, se puede notar que tiene ligeros temblores, similares a los que tuvo Megan tras su resurrección. Durante el programa, invitan a Eric a demostrar sus habilidades de supervivencia, cortando madera, como lo hizo en el bosque para sobrevivir. Todo parece normal, hasta que, en medio de la demostración, los temblores en Timmy empeoran. Timmy comienza a convulsionar violentamente. Su cuerpo ya no puede contener lo que fue traído de vuelta de la península. Eric, horrorizado, corre a ayudar a su hijo. Pero ya es tarde. La pantalla se vuelve negra por unos segundos. Y cuando vuelve, Timmy ha dejado de temblar. Abre los ojos y mira a su padre. Pero algo dentro de él ha cambiado. Algo no está bien. Más tarde, vemos a Timmy, ya convertido en adulto, solo en su departamento. Las paredes están cubiertas de notas, mapas y recortes, toda una investigación obsesiva sobre otra península. Pero mientras observa todo lo que ha reunido, sus brazos comienzan a abultarse y a temblar de manera extraña. Está claro que la lucha interna de Timmy no ha terminado, y lo que trajo de vuelta de la península sigue con él.